Gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias por este enorme privilegio que tú me concedes de poder estar aquí en este lugar, compartiendo tu palabra, compartiendo de mi testimonio, de lo que tú has hecho en mi vida. Y gracias por cada uno de los líderes y pastores que están esta mañana en este lugar. Gracias porque tu bendición reposa sobre nosotros, Dios. Y hoy te pido que tú nos edifiques. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta segunda parte quiero hablar acerca de el perfil de un líder. Como su hoja de vida, ¿verdad? Como su hoja de vida. Y lo que hay que decir es que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que significa ser un líder. La mayoría de nosotros en el imaginario que tenemos, cuando pensamos en un liderazgo, casi siempre pensamos en el liderazgo de la gente que está afuera de la iglesia. ¿Cómo debe ser un líder en el mundo? Y usted ve que los líderes en el mundo son gente que viste bien, que tiene buenos carros, que tiene un buen léxico, que siempre sacan fotos alegres en Instagram. Instagram es el palacio de la alegría. Ahí nadie sale triste, todo el mundo sale contento. El líder es aquel que tiene una buena cuenta bancaria. Y el líder es aquel que tiene éxito. ¿Sí? Pero cuando hablamos de liderazgo en las Sagradas Escrituras, el éxito en las Sagradas Escrituras es totalmente diferente al éxito del mundo. Tal vez en el mundo el éxito significa tener todas esas cosas, pero el éxito en la Biblia es poder cumplir el propósito de Dios. Esa es la verdadera persona exitosa. Y a veces el éxito incluye, o más bien implica, las cosas que nosotros no queremos, sino que Dios quiere para nosotros. La Biblia dijo, o más bien el lector del Evangelio dijo, o más bien Jesús dijo en la Biblia, que Juan el Bautista era un hombre excepcional y que no había nacido hombre de mujer como Juan el Bautista. ¿Sí han leído eso? Que cumplió un propósito, pero al final, el premio de Juan el Bautista fue que lo decapitaron. ¿A cuánto les gusta ese premio? Ese fue el premio de Juan el Bautista. El apóstol Pablo fue un hombre que caminó con Dios, que fue perseguidor de la iglesia en sus primeros años de cristianismo. Antes del cristianismo persiguió a la iglesia y en sus primeros años aprendió a conocer a Dios y trabajó para Dios. Fue el hombre encargado de llevar el evangelio hacia el mundo gentil. En sus viajes misioneros fundó iglesias y al final de sus días recibió un hermoso premio. Fue decapitado. ¿A cuánto les gusta ese premio? Cada uno de los apóstoles, hombres comunes y corrientes que Dios llamó en su momento, que no tenían ningún tipo de perfil. Algunos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos. Había uno que era un guerrillero. Sí, guerrillero, sí, guerrillero. El celote, ¿se acuerdan? Y sin embargo Dios los llamó porque Él quiso llamarlos. Era un grupo variopinto de personas que no tenían un currículo extraordinario. De hecho, en alguna ocasión leí a un escritor bíblico que decía que cuando si los 12 apóstoles hubiesen presentado su hoja de vida delante del Señor, el único que reunía las capacidades para ser apóstol era Judas Iscariote. El resto tendría que abandonarlo.
Judas era calculador. Judas era visionario. Judas era un empresario del evangelio. Y entregó a Jesús porque vendió sus principios y sus convicciones por unas monedas. De manera que el liderazgo no tiene que ver con la manera como el mundo nos percibe, tiene que ver con la manera como Dios nos percibe. Y el apóstol Pablo tenía claro eso. Por eso cuando escribe la carta a los romanos, acompáñenme a leer capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Si usted lo tiene, dígame amén. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Cuánta riqueza hay en un solo versículo de la Biblia? El apóstol Pablo está escribiendo, estoy diciendo escribiendo en sentido figurado, porque realmente él no escribió la carta de su puño y letra. La escribió un escriba, valga la redundancia, llamado Tercio, pero Pablo dictó esta carta. Y Pablo en el primer versículo se define a sí mismo. Pablo en el primer versículo le dice a los romanos cuál es su perfil. Le habla a los romanos que tienen un perfil distorsionado de lo que significa el liderazgo y de lo que significa ser una persona exitosa. Para los romanos el éxito radicaba en sus propiedades, en sus posiciones, radicaba en el poder que tenía. Para Pablo el éxito era totalmente diferente. Su liderazgo era totalmente diferente. Y creo que por algunos minutos quiero hablarles de esos elementos que constituyen un verdadero liderazgo para el Señor. En primer lugar, lo que Pablo dice nos habla acerca del estatus de un líder. Y el estatus de un líder es el siervo. Dice ahí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Luego, lo que Pablo está diciendo aquí es que él es esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escúcheme, el liderazgo dentro de la iglesia consiste en ser esclavo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No consiste en la posición, no consiste en los beneficios que tendremos por ser o por ocupar un cargo. Consiste en ser esclavos de aquel que nos llamó para un propósito eterno. Aleluya. De manera que Pablo tenía claro quién era. Soy un esclavo. Y escúcheme, eso tiene una implicación muy fuerte dentro del liderazgo. A nosotros no nos gusta el epíteto de esclavo. Nos gusta que nos llamen líderes. Nos gusta que nos llamen pastores. Nos gusta que nos llamen presidentes del concilio. Todos esos son títulos. Pero Dios a través de Pablo nos está diciendo que el mejor título que usted y yo podemos ostentar se llama ser esclavos del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, bajémonos de la nube. Bajémonos de la nube de que somos personas importantes dentro del reino. Claro que somos importantes dentro del reino, pero lo que usted y yo somos siervos inútiles dentro del reino de los cielos. Y cuando nosotros entendemos esa posición, sabemos que vamos a tener que caminar con Dios de otra manera. Porque el esclavo no protesta, el esclavo cumple una misión. El esclavo no se queja. El esclavo no recibe salario. Alguien está conmigo, están calladitos. El esclavo no va para donde quiere, va para donde el amo quiere que vaya. El esclavo
obedece a su señor incondicionalmente. El esclavo habla cuando su amo dice que hable. El esclavo no se deja enredar por los negocios de la vida. El esclavo siempre camina en pos de una dirección. Usted y yo somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que, como dije en la primera conferencia, hoy en nuestras iglesias hay poco obrero. Y tenemos que ponernos el uniforme. Pablo tenía de qué ufanarse, porque tenía todas las posiciones. Era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Era ciudadano romano de nacimiento. Era políglota porque hablaba latín, hablaba griego y hablaba hebreo y arameo como conocedor de las Sagradas Escrituras. Y si fuera poco, Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Estuvo en la mejor universidad porque se formó a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo el apóstol dijo: yo soy un esclavo de Cristo. Todo lo que yo soy lo he estimado por basura por el conocimiento de aquel que me llamó un día al ministerio. Aleluya. Pablo dijo: todo lo estimado por basura. La palabra basura en el griego significa estiércol. Bueno, no significa estiércol, significa algo más que usted y yo sabemos. Pero no puedo decir eso. Por eso quiero ser protocolario en esto. Pablo dijo: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo he conseguido, mis logros, el éxito de mi vida, está puesto como basura por el amor y el conocimiento de mi Señor. ¿Cuál es la clase de liderazgo que nosotros queremos en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que está pasando con los líderes de las iglesias el día de hoy? ¿Quieren reconocimiento? Si un líder quiere reconocimiento, sencillo, inscríbase en la casa de los famosos. Pero no a la obra de Dios. En la obra de Dios no hay reconocimiento. Cuando usted entra a la obra de Dios por un llamado, usted tiene que saber quién es y quién no es. Juan el Bautista sabía quién era y quién no era. Y usted tiene que conocer quién es usted en el reino y quién no es usted en el reino. Por eso cuando a Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el Cristo que ha de venir? Juan el Bautista dijo: no, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Pero después le preguntaron: ¿quién tú eres? Y Juan el Bautista dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Quiénes somos nosotros dentro del reino? Santiago capítulo 1 versículo 1 dice que Santiago era siervo del Señor Jesucristo, mandado a predicar a los judíos que están en la diáspora. Cuando usted se reconoce como esclavo, simplemente camina en pos de lo que Dios le manda hacer. Cuando usted se reconoce como esclavo, simplemente estará dispuesto a dar su vida por la causa del Evangelio de Cristo. El verdadero éxito y el verdadero liderazgo dentro del reino de los cielos radica en hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Cuando Dios me llamó al ministerio tiempo completo, yo sabía que tenía que soltar muchas cosas. Trabajaba en una buena empresa y tenía que soltar un salario muy bueno. Tenía que soltar una posición, tenía que soltar algo que me gustaba hacer. Estar montado en un avión todas las semanas, viajando por todo el país, me encantaba hacer eso. Pero cuando Dios me llamó al ministerio tiempo completo, me dijo: de ahora en adelante tú no te mandas, de ahora en adelante te mando yo, y tú vas a donde quieras que yo quiera que tú vayas. El esclavo simplemente obedece. Y yo sabía que iban a venir problemas, yo sabía que iban a venir dificultades, pero cuando Dios te llama y te dice: tú eres mi siervo, téngalo por seguro que Dios sostiene a su siervo en todo momento y en toda temporada de la vida. Aplauda su nombre en esta mañana. El perfil de un verdadero líder comienza cuando somos
esclavos cuando sabemos que somos esclavos del Señor Jesucristo. Cuando entendemos que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia y por misericordia. Nuestras posesiones, nuestra familia. Pablo está siendo contundente con este perfil. Pablo está llegando al extremo. No le estaba escribiendo a un grupo de personas cristianas, le estaba escribiendo a una iglesia nueva que se estaba formando en Roma, que traía unas costumbres paganas, que eran politeístas, que estaban naciendo en un nuevo evangelio, y a esos que consideraban que por su posición de romanos eran más grandes que otros, Pablo les está diciendo: yo también soy romano y de nacimiento, pero yo no soy como ustedes, yo soy un esclavo de Dios. El liderazgo tiene que ver todo con Dios, no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros somos vasos de barro que Dios utiliza para cumplir un propósito eterno. El esclavo sencillamente sabe que tiene un dueño que se llama Jesús de Nazaret. El esclavo sabe que su sostenimiento no depende de su trabajo o de sus negocios, sino que quien lo sostiene es el Señor de gloria. Yo he podido ver eso en mi vida todos los días. Los primeros 3 años de ministerio fueron 3 años en donde económicamente no había posibilidad de nada. Dios me pasó por un trapiche y fue exprimiéndome y exprimiéndome hasta sacar el último pedazo o el último poquito de jugo que yo tenía. Y cuando ya estaba en el extremo, entonces Dios me dijo: ahora yo te voy a enseñar quién eres tú. Tú eres un esclavo. No sé cuáles son las expectativas que usted tenga dentro del liderazgo. Tal vez lo que usted sueña es con tener una iglesia grande que tenga 600, 1000 miembros. Y eso es bueno soñarlo. Pero tal vez lo que tenga Dios para ti es una iglesia de 200 miembros y con esos 200 miembros Dios te va a bendecir. O tal vez tenga los 1000 o los 2000. Lo único que yo sé es que si tú eres un esclavo de Cristo, Cristo te sostiene. Los hombres como yo, psicorrígidos, calculadores, meticulosos, que viven de acuerdo a presupuestos, tenemos dificultad para creer, porque somos autosuficientes. Durante muchos años fui autosuficiente. Y Dios sabía que lo primero que tenía que tratar conmigo era mi autosuficiencia. Yo tenía que permitir que Dios obrara en mi vida. Y que obrara en mi vida en todas las áreas. Para mí era un orgullo poder decir: yo soy el padre de familia y pongo comida en la mesa. Para mí era un orgullo decir: mis hijos necesitan un par de zapatos, yo voy a comprar los zapatos, vamos. Porque yo soy autosuficiente. Pero los primeros 3 años de mi ministerio, Dios se encargó de demostrarme lo contrario. Desde el primer día, cuando llegué a una pequeña oficina de la iglesia en la cual pastoreo, sin un peso en el bolsillo, porque el que renuncia no tiene indemnización, tiene un salario del mes. Y cuando fui a comprar al mercado con mis hijos y mi esposa, ya no para que ellos escogieran lo que quisieran, sino con una lista en la mano de lo que había que escoger. Y teníamos el carro a un cuarto, porque mis hijos escogían una cosa por un lado y yo la sacaba por el otro. Y estoy en la caja pagando. Me habían presentado, eso fue un lunes, y el domingo anterior me habían presentado como pastor de la iglesia. Y estoy en la caja pagando. Y cuando estoy pagando se acerca alguien, un ángel de Dios.
Me queda mirando y me dice, ¿usted es el nuevo pastor de la iglesia? Yo le dije, sí, yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Qué bueno que esté con nosotros, Dios lo bendiga. Este hombre se fue y cuando llevaba medio metro de estar caminando se regresó. Y le ha dicho a este autosuficiente, a este orgulloso de lo que hacía, el Señor me dijo que te pagara la compra. Y este autosuficiente lo mira y le dice, no, hermano, que no, ni se le ocurra, no. Es más, pastor, el Señor me dijo que lo que usted lleva en ese carro no es suficiente. Devuélvase en el carro y coja todo lo que tenga que coger. Que yo lo voy a esperar aquí para pagar. Y este autosuficiente decía, no, hermano, no se preocupe, yo lo que necesito es esto. Y mi hijo mayor, que tenía en ese momento unos añitos, tenía como 12 o 13 años, me decía, papi, el yogur, papi. Yo le dije, no, hermano, yo no puedo aceptar eso. Eso no, yo no lo puedo aceptar. Gracias, muy amable. Y ese hermano me dijo unas palabras que comenzaron a confrontar mi vida. Me dijo, si usted no recibe esta bendición, están pasando dos cosas. Número uno, usted está siendo desobediente. Y número dos, usted me está quitando la bendición a mí. Así que coja su carro y vaya y llénenlo. Y cuando yo tomé el carro, me regresé. Y empezamos a llenar. Y llenamos el carro. Y cuando llegamos a la caja, yo decía, bueno, si el hermano no cumple su palabra, aquí estoy en líos. Pero no, él estaba ahí, en la caja esperándonos. Pagó todo. Subimos la compra al carro que teníamos y nos fuimos llorando desde ese supermercado hasta la casa todo el recorrido. Pero me fui con una lección que les quiero dejar a ustedes en esta mañana. Si Dios te llamó, Dios te sostiene. Dios no es deudor de nadie. Si Dios te llamó, Dios sostiene tu vida, la vida de tu familia y te va a dar todo lo que te falta. ¡Aleluya! Hoy, después de 15 años en el Evangelio, yo puedo decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque mi éxito no radica en lo que soy o en lo que tengo. Mi éxito está puesto en aquel que un día me llamó para el ministerio. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. El estatus de un líder es ser siervo. El estatus de un líder es no creerse lo que es saber quién es en Cristo Jesús. Número 2, Pablo nos está enseñando la seguridad de un líder. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, note esto, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol en el griego es enviado, es mensajero. No es aquel que viste bien y que tiene ¿cómo es que le llaman a eso? Un coequipero, escudero es la palabra. ¿Viste bien? Tiene un escudero. ¿Cómo? Jet privado, camioneta blindada y alguien que le cargue la Biblia. Y que todo el mundo cuando llegue diga, llegó el apóstol. Ave César. No. Pablo dice, yo soy apóstol, soy esclavo, pero soy un esclavo que ha sido enviado a un ministerio. Es el mensajero. Es aquel que entiende que su labor es cumplir la misión de la iglesia. Es aquel que entiende que la misión que tiene es cumplir lo que le ha ordenado el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo, Jesús dijo en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a las naciones y haced discípulos. Ahora usted va a ser discípulos por una base sencilla. Porque todo el poder y el dominio le pertenece a nuestro Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Vamos, aplauda su nombre en esta hora. Lo que sostiene mi ministerio es mi llamado. Yo me sostengo porque Dios me llamó. Estábamos en pandemia y todo el mundo estaba preocupado. Nunca esta generación había visto lo que estaba sucediendo, que un virus microscópico paralizó el mundo. Y nos mandaron a encerrarnos a cada uno de nosotros. Algunos decían, ¿cómo voy a pasar yo 24 horas con mi esposa? Bueno. Otros decían, Señor, en mi casa está la suegra. Bueno. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las suegras? La mía está en el cielo. Pero fue muy buena conmigo. Tengo que aclarar eso. ¿Sí? Ahora, yo puedo hablar de mi suegra porque mi esposa no está aquí. Mañana viene, si alguno le cuenta algo, ya sabe. Un virus pequeño nos encerró. Y la gente estaba asustada. Yo le decía, Señor, tremendo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Dependemos de lo que hacemos. Y una noche orando, Dios me dijo, todo obrero es digno de su salario. Y escuché la voz de Dios en mi oído que me decía, tú sigue trabajando. Tú sigue trabajando. Yo dije, Señor, yo voy a creerte. Seguí predicando la palabra por internet. Era terrible porque le decían a uno, te invito a predicar a mi iglesia. Sí, ¿cuál iglesia? No, una pantalla de un computador. Y uno no veía a nadie, simplemente una pantalla en blanco y uno predicando. El mensaje duraba 20 minutos, porque ¿qué más uno iba a decir? Casé una pareja por internet. Ellos estaban asustados, pastor, necesito que nos case. Sí, ¿usted sabe eso? Claro, imagínese, al borde de la muerte, ¿cómo voy a dejar yo este mundo? Así no. Y entonces yo les dije, yo los caso. No hay ningún problema. Y desde la cintura hacia arriba yo estaba con saco y corbata. De aquí para abajo en pantaloneta y en chancletas. Así es. Y los casé. Y la luna de miel de ellos fue en su casa. Predicamos, enseñamos la palabra. Escúcheme esto. En pandemia el diablo cerró los mayores centros de adoración del mundo. Cerró los estadios, cerró los centros de espectáculos nocturnos, cerró los bares, cerró las discotecas, cerró los billares, cerró las casas del genocidio, cerró las playas, absolutamente todo lo cerró, pero lo único que no pudo cerrar fue la iglesia que siguió de pie predicando la bendita palabra de Dios. No pudo tumbar a un liderazgo que se mantuvo de pie predicando la palabra. Esos son los esclavos de Cristo. Los que no retroceden. Los que van hacia adelante. Los que son sostenidos por el llamado que Dios les ha hecho. Usted sabe que usted y yo vamos a ser zarandeados. Si es que alguno no me dice, pastor, ya yo estoy siendo zarandeado. Jesús fue claro. Llama a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Van a venir dificultades, van a venir problemas. El liderazgo está lleno de problemas. No es un camino plano, llano. No.
El liderazgo es un camino donde hay rocas, donde hay piedras, donde hay tropiezos. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Necesitamos hoy lo que necesitamos es fe. Hoy lo que necesitamos es creer en este bendito libro y en su palabra, porque la Biblia dice que sus promesas son en él sí y en él amén. Aleluya. Él cumple sus promesas. Nuestro sostenimiento no es un concilio. Escúcheme bien, hermanos, y escúchenme bien, pastores. Usted no es sostenido por los diezmos de la iglesia. Usted no es sostenido por lo que los creyentes aportan a la iglesia. Ustedes y yo somos sostenidos por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi vida es sostenida por el llamado que yo tengo. Si hay algo que me causa un poco de inquietud, por no decir miedo, es cuando estoy en un avión y se produce una turbulencia, un vacío. Para mí es terrible. Ahora he aprendido a dominarlo. Cuando yo me subo a un avión, yo digo, tengo que vencer mis miedos. Pero yo no, yo me subo y estoy orando. Y bueno, una vez venía de un viaje de 2 horas y media, y a mitad del camino, el avión estaba en pleno mar, y a mitad del camino, el piloto dice, asegúrense los cinturones porque vamos a pasar por una turbulencia. Yo he aprendido a mirar a los sobrecargos, ¿no? Y yo sé que cuando hay una turbulencia, pero ellos están con el carrito paseando de un lado para otro, no hay problema. Yo digo, esto no hay problema. Si ellos están ahí, pero cuando ellos se sientan, yo digo, hay problemas. Y ese día ellos se sentaron. Y el avión comenzó. ¿Sabe? Eso vacío, ¿alguien lo ha sentido? Un vacío que es horrible, que uno parece que se fuera a ir otra. Y la gente en el avión no ayuda. Porque la gente en el avión hace así y gritan y de todo. Y cuando yo estaba en ese momento, mi esposa estaba al lado. Yo pensé que mi esposa me iba a dar ánimo y me dice, suéltame. Mío, imagínense ustedes. Suéltame, que me da más nervios. Y yo, Dios mío, yo pensando que ella me iba a dar ánimo a mí. No. Cerré los ojos y comencé a orar. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, el propósito. Dios, acuérdate del propósito. Todavía no he cumplido el propósito, Señor. Todavía no. ¿Sabe por qué? Porque, escúcheme, porque nadie se va de este mundo sin que antes haya cumplido el propósito de Dios en esta tierra. ¡Aleluya! Porque lo que me sostiene es el que me llamó. No puedo decir que ahora no me dé temor, sí me da temor, pero tengo que subirme al avión. Y cuando me subo al avión sé que solamente estoy en las manos de mi Padre Celestial. Que no importa cómo parta de este mundo, lo importante es que si parto de este mundo estoy en la presencia de mi Rey. Pablo dijo, llamado a ser apóstol. Eso es lo que sostiene un líder. ¿Qué es lo que está sosteniendo tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que está sosteniendo tu liderazgo? ¿Estás anclado en el dinero, en las presiones de la vida? ¿Estás enredado en los negocios del mundo? ¿Estás enredado en las cosas que Satanás nos pone alrededor para que tú y yo nos enredemos? Hoy es el día en donde tú vas a decir, me sacudo y comienzo a caminar en pos de aquel que me llamó. Y número 3, el propósito, el perfil de un líder es aquel
que tiene propósito. Y el propósito del líder es que es apartado para el evangelio. Versículo 1, estamos ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sabe qué cosa tan curiosa? Que esa misma palabra griega, apartado, que se utiliza para santificado, es la misma que se utiliza en este contexto. Si lo que Dios está diciendo es: yo te saqué, te santifiqué para que cumplas una misión, llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, el que hace la obra de Dios a la manera de Dios tiene los recursos de Dios. Yo me estoy explicando esta mañana. Fuimos apartados para el evangelio. Fuimos capacitados para el evangelio. Fuimos llamados para llevar el mensaje del evangelio. Un mensaje de urgencia. Pablo lo tenía claro. Pablo no se dejó enredar, por eso escribió: ninguno que milita se deja enredar en los negocios de la vida. Pablo sabía que el tiempo era corto. Cuando escribe su segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en una prisión romana. Sabe que va a morir. Y la segunda carta de Pablo es el testamento que Pablo le deja a un discípulo. Timoteo era un pastor joven de la iglesia de Éfeso. Y le está escribiendo y le está diciendo: mira, Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pero tengo que dejarte un legado. Y escribe un testamento que se ha denominado la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y en esa segunda carta, Pablo, el hombre que sabe que va a ser decapitado por los romanos, dice: te pido el favor, te encarezco delante de Dios. Le está hablando a un pastor joven, le está diciendo: yo te encarezco, te suplico, por encima de todas las cosas, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra misión aquí es que Dios nos apartó, nos santificó para poder llevar el mejor mensaje que tenemos, y es el mensaje del evangelio. Queridos, nuestro discurso no es un discurso retórico. Nuestro discurso no es un discurso político. Nuestro discurso no es un discurso académico. Lo que nosotros tenemos en nuestra boca y en el corazón es un mensaje que es capaz de transformar cualquier corazón, por más duro que sea. Vidas están en sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que por boca tuya gente se convirtiera? Estaba hablando ahora con, se me olvidó tu nombre, Marley. Y le decía a Marley: este es un lugar que yo amo. Esta es una casa que yo amo. Y la amo no solamente por sus líderes y los pastores que tienen, sino porque en algún momento de nuestra historia, mi esposa y yo sembramos semillas. Y hoy, después de 3 décadas, no sé, pastor, yo vengo a este lugar y veo que esas semillas han dado fruto. Puedo ver a esos niños, adolescentes que se les predicaba la palabra, hoy convertidos en pastores, honrando sus familias, honrando el ministerio. Eso es dejar un legado. Usted ha sido apartado para el evangelio de Dios. Nunca se le olvide que es su más alto trabajo predicar la palabra. No tengo púlpito, sí lo tienes. Donde tú trabajas
en tu casa, con tus hijos. Tengo dos hermosos hijos, Caleb y Josué, que ya se fueron de casa. Y el mayor se fue hace 2 años porque se casó y Dios me dio el privilegio de poder casarlo y entregarlo a su esposa. Y cuando lo entregué le dije a la chica, a mi hija adoptiva, le dije, ya no es mi problema, ahora es el tuyo. No le dije así. Le dije, Dios me ha permitido poder entregártelo. Y este diciembre casé a mi segundo hijo, Josué, con otra hija de Dios. Y tuve el privilegio de ver a los dos hijos míos casados. Nunca mi esposa y yo les enseñamos a ellos que tenían que ser pastores. Nunca. Porque el pastorado no es algo que se transmite como si fuera una monarquía. El pastorado y el liderazgo obedece a un llamado. Y hoy mis dos hijos, uno fuera del país y el otro aquí, honran a sus esposas, pero honran a Dios y trabajan para Él en cada uno de sus campos profesionales. Ellos fueron apartados para el ministerio, pero no para el ministerio pastoral. Si Dios los quiere llamar en algún momento, Dios lo va a hacer. Pero en este momento, el ministerio de ellos es hacer discípulos donde ellos están. Servir a Dios, honrarlos. Fuimos apartados para el Evangelio. Ese es nuestro privilegio. Y cuando entendemos que se trata de un privilegio, servir a Dios, somos capaces de abandonar absolutamente todo por causa de su reino. Y es cuando la palabra de Dios cobra relevancia, cuando Cristo dijo, no hay nadie que no haya abandonado padre y madre y todo lo que tiene, que no tenga una recompensa en el cielo. Esta mañana quiero recordarles quiénes son. Esta mañana quiero recordarles a qué fueron llamados. Y esta mañana quiero recordarles quién es el que sostiene sus vidas, la vida de sus familias y sus ministerios. Nuestro buen Jesús de Nazaret. Déjeme concluir diciéndole, la única forma de poder transformar este mundo y esta sociedad es siendo modelos, pero siendo los modelos correctos. Comencemos por nuestra familia, comencemos por nuestra casa, comencemos por nuestros hijos. Líderes, al final de todo, al final de la historia de nuestra vida, usted va a entender que se trata de Dios y de tu casa, de las personas que están alrededor. Muchas veces vamos a tener que hacer sacrificios por la gran nube de testigos que está a nuestro alrededor. Levantarnos a horas que no convienen para poder ministrar a alguien y orar por ellos. Predicar la palabra fuera de tiempo, pero también perdonar cuando te han hecho una ofensa. Dios quiere que nosotros hoy entendamos quiénes somos, esclavos. Dios quiere que hoy entendamos qué nos sostiene, el llamado divino. Y Dios quiere que hoy entendamos para qué hemos sido constituidos, para el Evangelio. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Dele gracias a Dios ahí donde usted está. Dele gracias a Dios. Dios, gracias.
Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Porque un día decidiste llamarnos, Señor, sin tener en cuenta nada de lo que somos o de lo que hemos hecho, solamente porque te plació. Pero hoy estamos aquí. Aquí en este recinto hay un grupo de pastores y líderes que necesitamos tener claro que nuestra vida no depende de nuestras fuerzas, depende de ti, Señor. Todo el mundo tenga sus ojos cerrados. Yo